Sí, yo también, pero es que no pudo chiquillos. Es que los juegos fueron para mí. Ahí está, perfecto. Espérate que empiece. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vaya, hombre. No me das cosa que A ver, si me permiten, lo que voy a hacer es lo siguiente, a diferencia de las otras que suelo tener, que hablo yo. Ahora sí me gustaría como leer el documento que traigo. No tardo mucho, solamente lo termino de leer. Y una vez que termine de leerlo, si quieren ya puede haber preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Buenos días, bienvenidos a los medios de comunicación y que nos permitan expresarle la gran preocupación que se tiene en los diversos comités de voz ciudadana que tenemos constituidos a lo largo y ancho del estado de Puebla, pues identificamos un incremento de violencia que se vive de manera vertiginosa en nuestro estado. Por un lado, la violencia que se vive por el control de las plazas, por los grupos delictivos, y por el otro lado, la disgregación social que estamos viviendo en Puebla. Factores que motivan una acelerada descomposición social que poco a poco está generando una mayor y más intensa violencia, criminalidad, inseguridad en la entidad. En el primero de los casos, se trata de la macrocriminalidad que se ha asentado en nuestro estado por la recién creada industria poblana del fentanilo, incentivando una guerra por el control de la criminalidad local de bajo y alto impacto, sumado a las desapariciones de personas, la trata de personas y una amplia gama de delitos del fuero local. Motiva un cóctel de violencia que da como resultado que de junio a noviembre del presente año han existido 42 personas ejecutadas, donde varios cuerpos fueron desmembrados, embolsados, encobijados. El pasado mes de octubre se le identifica como el mes más violento del 2023 por los 79 asesinatos. Recordando nuestro antecedente inmediato, tampoco es de celebrarse, pues en el año 2022 hubo 1,089 muertes por asesinatos, es decir, que en el 2022 en Puebla mataron diariamente a una persona cada 8 horas. En Puebla hemos pasado de casos aislados a sistematización de la violencia en el estado, y lo más grave es que no existen sanciones. Los detenidos los liberan sin castigo. Las venganzas a quienes denuncian no se castigan tampoco. La corrupción, la colusión y la impunidad están más vigentes que nunca en el Poder Judicial y en los órganos de procuración de justicia, prevención de la delincuencia, investigación y sanción de los delitos cometidos. Invariablemente esta situación que se está viviendo en el estado afecta y modifica conductas sociales en nuestro estado de Puebla, generando en el pueblo frustración, desesperación, enojo, violencia por miedo, lo cual trae como consecuencia diversas conductas colectivas e individuales. Riesgos colectivos son como los linchamientos, y de los individuales, cómo hacer justicia por su propia mano de las víctimas. Conductas que ambas motivan el incremento de la violencia, como lo son las agresiones entre vecinos que han llevado a la muerte a algunos de ellos, de agresiones graves derivados de algunos percances de tránsitos, la brutalidad de los crímenes cometidos entre parejas, hijos, abuelos, etcétera, la emancipación de conductas sin restricción de quienes piensan o se sienten impunes frente a la cifra negra que existe en el estado, cometiendo actos de barbarie como violaciones, homicidios, torturas, etcétera, incrementos de crimen cometido por discriminación, hechos cometidos por el solo hecho de ser mujer, pertenecer a la diversidad o ser integrantes de algún pueblo originario. Urge hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes.
no solo para evitar o detener la violencia, sino lograr una verdadera cultura de paz, entendiendo esto no solo como la ausencia de conflictos, sino como un proceso positivo, dinámico y participativo, en el que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Es necesario y no podemos continuar caminando en la ruta de seguir haciendo lo mismo, pensando que en algún momento los resultados serán otros. Por lo mismo, dentro de la batería de acciones que como Voz Ciudadana identificamos, proponemos desde lo administrativo y el Poder Ejecutivo, hay propuestas de hacer desde hace varios años la creación del sistema estatal de derechos humanos y paz, que se debe implementar a efecto de promover, alinear y coordinar los esfuerzos en el Estado para dignificar los derechos humanos, de procesos de paz, pero también de prevención de las violencias. También es fundamental la municipalización de los... No se tiene profundidad de las acciones que se tienen que realizar. Desde el Poder Judicial se requiere de acciones de justicia transicional que rompan con la impunidad de los crímenes que se cometen y que motivan una puerta giratoria, los derechos de todas y de todas, pero también armonizando la normativa existente e implementando las herramientas necesarias para que los tres poderes puedan actuar de acuerdo con un marco normativo moderno, accesible y viable para romper con la violencia. Nada de lo anterior se podrá hacer si no partimos de la consistencia de que nos urge para el Estado de Puebla la creación de la Ley de Cultura de Paz, que nos permite construir todo lo antes descrito. Lo hicimos llegar como Voz Ciudadana al ciudadano gobernador del Estado, porque es una normativa que requiere por principio la construcción de procesos administrativos para que sea viable en su funcionamiento, y por lo mismo se propone y se presenta no al Congreso del Estado, sino al Poder Ejecutivo del Estado. Así, para que esta ley, una vez que sea aprobada y sea construida, esté en condiciones de poder mejorar las condiciones del Estado. Pretendemos contar con mayores herramientas que nos permitan construir procesos de deconstrucción en la sociedad civil, romper con la violencia sistematizada que hoy se encuentra en nuestro Estado, romper con la violencia que desde la sociedad civil también existe y será fundamental para romper con la macrocriminalidad, pues la complicidad del pueblo no debe de favorecer al criminal. La complicidad de las personas debe de estar del lado de quienes buscan la justicia y la solidaridad de la gente y del pueblo, mediante el principio pro persona. Y eso lo vamos a poder lograr deconstruyendo una sociedad más empática, armónica, comunitaria, preparada, sensible, con un alto nivel de conocimiento de los derechos humanos, de los procesos de paz y de la cultura de la no discriminación. Y por esa situación, no solamente le estamos pidiendo al Ejecutivo del Estado que nos permitan poder presentar esta iniciativa, sino que además le estamos presentando la iniciativa de una iniciativa de ley que tienen ustedes acá y que la tienen ya todos ustedes. Es una iniciativa de precisamente de crear la Ley de Cultura de Paz en el Estado de Puebla, y es fundamental y necesaria. Y esta Ley de Cultura de Paz la pueden tener ustedes ya al alcance, son de las copias que les entregué, y que habla precisamente de todo lo que les menciono y de todo lo que estamos construyendo. Es fundamental la reeducación de la sociedad civil para enfrentar la situación de la criminalidad y la violencia que se vive en el Estado. Estoy a sus órdenes para todas las preguntas y todos los comentarios que tengan. Sí, compadre. Un favor, nada más, la chance ahí para que se vea. Oye Luis, la situación en torno al tema de la inseguridad que se vive, tal parece que las autoridades, bueno, cada quien está, digamos que agarrando su rol que le corresponde. Sin embargo, el Ayuntamiento de Puebla ha dejado mucho que desear en los últimos días.
se ha visto pues envuelto en ejecuciones y en lugar que bueno, tenga o haga su papel, dice que es el encargado de la federación. El gobernador dice que no, que cada quien debe de asumir su rol. Pero bueno, tú como integrante de la defensa de los derechos humanos, ¿alguna situación, en torno a este tema? A ver, es fundamental entender que el Ayuntamiento de Puebla y los ayuntamientos de todo el país, los más de 2,000 ayuntamientos que existen en todo el país, son los primeros responsables de la seguridad de la ciudadanía. También son los responsables de los mercados, también son responsables de lo que pasa en la calle, son responsables del municipio, todos los ayuntamientos. Eso de que es un tema de la federación es falso. Eduardo Rivera está superado, no tiene claridad de lo que está haciendo, no sabe hacia dónde va, están ausentes en acciones de prevención, no existen acciones de prevención en el Ayuntamiento de Puebla, es falso lo que dice Eduardo Rivera. Eduardo Rivera lo que está provocando hoy en el municipio es más inseguridad, más violencia, más muerte, porque casi todos los crímenes que se están cometiendo en el estado se están cometiendo en el municipio de Puebla. Y un evidente caso es lo que sucedió en uno de los mercados municipales del municipio, de acá del estado de Puebla. Está a cargo del municipio que está de responsable Eduardo Rivera. Es Eduardo Rivera el responsable. No ha realizado acciones de prevención. Las acciones que se tendrían que estar realizando para prevenir violencia en los mercados, Eduardo no ha hecho absolutamente nada. Es responsabilidad de él, y no es una responsabilidad que se le ocurre a Voz Ciudadana, es una responsabilidad que la Constitución de la República Mexicana se lo ordena al ayuntamiento, responsable de los mercados, por ejemplo. Es su obligación. Entonces no puede decir que esto es un tema federal, este es un tema directamente responsable de Eduardo Rivera como primer respondiente de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que acaba de decir, lo traduzco entonces, es ignorancia o por omisión la postura de Eduardo Rivera, de culpar o echar el problema a la federación sin asumir que también es parte de su responsabilidad. Entonces, es ignorancia o omisión cómplice de él. Lo que Eduardo Rivera hoy está viviendo se llama impotencia frente a su incapacidad de poder gobernar. Así son los gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales en todo el mundo lo primero que hacen es incentivar la violencia para poder ofertar la violencia y generarla en números y en resultados y en beneficios económicos. Pero a partir de lo que ustedes nos acaban de explicar, lo que ha dicho, entonces como Voz Ciudadana sí pueden proceder a pegarse al derecho. No la exigencia, sino la demanda al ayuntamiento por omiso a la ley. Eduardo Rivera está siendo, más bien, Eduardo Rivera no está siendo omiso a la ley. Eduardo Rivera ha sido un personaje que no ha sabido cómo gobernar. Ha sido un personaje que piensa o que tiene asesores que le permiten cumplir con los mínimos necesarios sin cumplir con lo que realmente es su responsabilidad. Su problema es la impotencia de poder administrar correctamente el municipio de Puebla. Ya es la segunda vez que administra. No hay pretexto que pueda decir que no sabe cómo se debe de administrar el municipio de Puebla. Ya tiene experiencia supuestamente, y no se olviden de lo que pasó en la primera administración. Se decía el agente policía, ¿no? El presidente de los policías. ¿Dónde está hoy ese agente de los policías? ¿Dónde está ese presidente de los policías? No existe. Es desafortunado lo que está pasando en el Ayuntamiento de Puebla con Eduardo Rivera y su nula capacidad de poder gobernar el municipio de Puebla. ¿Alguien más? ¿Qué decirles a muchos ciudadanos, a los colectivos que se quieren unir a este discurso? ¿Cómo podrían participar? Hay diferentes personajes que han participado a través de la cultura de la paz, etc. ¿Cómo decirles que se acerquen a ustedes? El tema, lo que estamos trabajando como sociedad civil, que son muchos colectivos, que son muchos tipos de sociedad civil los que existen,
todos estamos confluyendo en el mismo sentido: prevención, justicia, no repetición, y además caminar en la ruta de buscar acciones que prevengan este tipo de situaciones. Entonces, cada quien va trabajando en su ruta, todos nos reunimos, todos platicamos, todos vemos desde nuestra trinchera que podemos trabajar como sociedad civil, y lo hemos venido haciendo. A lo que, por cierto, comentarles, aprovechar esta oportunidad a razón de lo que usted comenta. Hace unos días, o precisamente el día de ayer, tuvimos al alcance una nota de Mónica Silva, que hablaba precisamente, a razón de estos procesos de paz que se necesitan identificar, de la creación de esta ley de declaración especial de ausencia por desaparición de personas. El día de ayer Mónica Silva mencionó que ella encabeza las iniciativas que se vienen realizando, y está bien. Finalmente ella, como política, tiene la obligación de cumplir estos temas, pero también que no se le olvide que la sociedad civil presentó esta iniciativa pues desde el 30 de agosto, y en donde inclusive está precisamente la ley especial de declaración de ausencia, y que inclusive muchos de los medios de comunicación pues también dieron fe de que nosotros presentamos esta iniciativa precisamente al Congreso del Estado de Puebla. Lo que les pedimos, y le pedimos en particular a Mónica Silva, es: no nos invisibilices, Mónica. Permítenos construir como sociedad civil y poder sumar a los trabajos que tú ya realizaste con esta otra sociedad civil que es la Ibero. Pero también habemos sociedad civil más allá de la Ibero y más allá de las empresas o los empresarios. Habemos los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los defensores de dignificar los derechos humanos. Y esta es una iniciativa que presentamos el 30 de agosto. Y ahí están los sellos. Entonces, lo único que les pido es que Mónica Silva nos tome en cuenta como sociedad civil, y que no diga que ella, que es la única que ha presentado una iniciativa, porque la suma de todas estas iniciativas y todas estas propuestas pueden provocar una fortaleza mayor. No es pelear con Mónica, es pedirle que nos sumemos, que nos sumen a los trabajos que se vienen realizando, porque juntos, sociedad civil, Congreso del Estado y varias otras sectores, pues podemos trabajar de la mano. Y pues acompañado de la mano vienen otros temas que en el mismo sentido hemos estado presentando nosotros al gobernador del Estado de Puebla, y que desafortunadamente no hemos encontrado respuesta. El tema de la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas, el secretario de Gobernación nos dijo que, o nos canalizó de manera oficial con la subsecretaria no nos recibió, y entonces, en lugar de poder permitirnos ayudar a sumar trabajos con la sociedad civil y el gobierno, pues de repente se queda como en datos anecdóticos que no suman a nada. Y mientras, por este lado, la violencia se sigue incrementando. Y nosotros, con mucha tristeza y con mucha impotencia, vemos que a lo mejor las iniciativas y las propuestas que estamos haciendo pues pudieran sumar en algo y pudieran ayudar en algo, pero pues no lo están tomando en cuenta como sociedad civil. Entonces yo sí les pido a las autoridades pues que de manera humilde se las pedimos que nos tomen en cuenta, porque de repente proponemos nosotros algo y a los 5, 10, 15 días esa propuesta que hizo la sociedad civil pues ya aparece con algún político, con algún diputado, con algún funcionario público, de que ellos lo están haciendo. Está bien, no importa, lo importante es que lo hagan, pero a lo mejor nuestra visión ayuda a fortalecer lo que están proponiendo hacer. Entonces, hay un problema ahí en cuanto al gobierno del Estado, al caso del gobierno del Estado, de que viendo como el tratamiento de desaparecidos, etc. Sin embargo, he encontrado que las estadísticas que tiene el gobierno del Estado no coinciden con la federal en cuanto a desaparecidos. Hay una clara distancia y diferencia de derechos. Ahora, si nos vamos a la normatividad nacional, todo está ya comunicado. Si yo en mi cargo como fiscalía, como gobierno del Estado, inmediatamente lo refleja con la federación, para estar más
¿Qué está pasando? Que la federación tiene unos datos, fuera tiene menos datos que nosotros. Cada razón también. En el caso de las personas que están desaparecidas, los números son dispares en todas las áreas del sector público y del sector privado. O sea, no es un tema único y absoluto del Estado de Puebla. La ley, el registro de personas desaparecidas es algo que se busca perfeccionar, es algo nuevo en el país. Es unas situaciones recientes. No estoy justificando ni estoy diciendo que está bien lo que están haciendo, sino es algo que sí se viene desarrollando en todo el país y que todos los estados tienen estas cifras que no corresponden o que son diferentes. Igual también las cifras que tiene la sociedad civil, en el caso de los números de desaparecidos, también es diferente. Pero, por ejemplo, hay una cifra que casi nadie toma en cuenta en el tema de las personas desaparecidas. Estamos hablando que a nivel nacional se identifican más de 100,000 personas desaparecidas, un poco más de 100,000 personas desaparecidas. Lo que no se dice es que se trata, en algún momento se ha tratado de más de 200,000 personas, el doble de personas desaparecidas. Esto es un número que Michael Chamberlain, de personas desaparecidas aquí en el estado de Puebla, que tuvimos hace no mucho tiempo, se estableció, en donde Michael Chamberlain decía, a ver, no estamos hablando de 100,000 personas desaparecidas, esas son las que siguen desaparecidas, que en algún momento se reportaron como desaparecidos. No podemos saber cuántos niveles de violencia están generando, no podemos saber muchos datos que no tenemos forma de poder identificar si no tenemos esta sincronía y esta sistematización entre todas las áreas que existen. No te preocupes. Bueno, ahorita te doy una copia, ya no traigo. Ahorita les damos una. Es que estoy buscando la copia, ya me quedé sin copias. Ahorita se las damos, ¿sí? Le podemos ir a sacar copias. No. A ver, la Ley de Cultura de Paz lo que está buscando es romper con la sistematización de la violencia que se está viviendo en el estado de Puebla. Hoy, a nivel estatal no existe esta ley. Esta ley lo que nos va a permitir es construir procesos de prevención, de reacción inmediata, de construcción del proceso y de finalización de todo el acto o todo el proceso de violencia que se está viviendo. Es necesario poder caminar en la ruta de la prevención y no solamente de la reacción, que es lo que está sucediendo hoy en día. Es bien importante poder caminar en esa ruta y la ley precisamente de cultura de paz es mucho el tema de la educación de cultura de paz, de cultura de la no discriminación, de la cultura de educación de derechos humanos, etcétera. Esa es la ruta hacia donde nosotros estamos caminando, pero también tenemos que entender que no podemos descuidar lo que está sucediendo en este momento con la macrocriminalidad, con la mediana criminalidad y con los delitos del fuero común, como los delitos del fuero federal, o la violencia que se está viviendo entre vecinos, entre familias, etcétera. Todo eso, en el conjunto de todo esto, es la violencia que se está viviendo en el estado, que cada vez es más agria, más grave, más intensa, y eso es lo que se tiene que buscar minimizar. Bueno, primero hacer un alto y empezar a minimizar esta violencia. Hacia allá va la ley que estamos proponiendo de Ley de Cultura de Paz. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. ¿Sí? Mira, me encantó tu exposición y motivos. Muchos motivos. Si quieres, ¿ya terminamos o vamos? Bueno, mi comentario. Sí, no, es que ya para poderle parar. ¿Sí? ¿Sí, ya? Después. Sí, por favor.